es que nosotros entendamos qué es lo que produce. ¿Ya? Listeria produce 3 cosas importantes: meningitis, sepsis y neumonía. ¿Ya? ¿En quiénes? En pacientes inmunodeprimidos, adultos mayores o también recién nacidos. ¿Ya? Eso es lo importante de la listeria. Ahora, otra cosa de la listeria que les decía es que puede atravesar la placenta y producir un aborto espontáneo en las mujeres embarazadas. ¿Ya? Eso es lo importante de la listeria. Bueno, esto ya no. Ya con esto vamos a terminar con los Clostridium, porque tenemos 4 Clostridium importantes, ¿ya? El Tetani, Perfringens, Botulinum y el Difficile. Empezamos por el Tetani. Fíjense, todos los Clostridium también son bacilos gram positivos, pero ¿cuál es la diferencia entre estos bacilos gram positivos con los anteriores? ¿Quién me puede decir? ¿Qué diferencia hay entre los Clostridium con los Bacillus, con la Listeria, con los demás? ¿Son anaeróbicos? Son anaeróbicos. O sea que yo, para que pueda desarrollar y cultivar estas bacterias, yo tengo que hacerlo siempre en condiciones de anaerobiosis, o sea, con mi jarrita, mi jarra de anaerobios. Generalmente el diagnóstico de estas bacterias no se hace por un método de cultivo, sino más por un método de toxinas o serológico, o incluso clínico, ¿ya? No se hace muchas veces cultivo como tal de estas bacterias, por si acaso, a no ser que se requiera. Pero empezamos por Clostridium tetani. Clostridium tetani produce la famosa toxina tetánica, ¿no? Claro, el tétano, como se dice. Ahora, ¿qué es lo que hace esta toxina tetánica? Prácticamente, fíjense, esta es la toxina tetanoespamina. ¿Qué es lo que hace esta tetanoespamina? Afecta en lo que es una sinapsis, una señal eléctrica, ¿ya? Y entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Esa señal eléctrica del tejido nervioso hacia el tejido muscular hace que el músculo se empiece, y los nervios también, se empiecen a contraer, se empiecen a contraer, y se contrae, y se contrae, y se contrae. ¿Me entiendes? Entonces el músculo está sumamente contraído, y es por eso que acá el paciente empieza a curvarse hacia atrás. Incluso puede contraerse tanto que el mismo hueso podría llegar a romperse por tanta contracción que tiene ese músculo. ¿Ya? Esta es la principal toxina que produce el Clostridium tetani, la tetanoespamina. Vean justamente eso. ¿Qué produce entonces esta tetanoespamina? La contracción muscular, y bueno, eso da lugar también a los famosos espasmos musculares. En todo el cuerpo van a haber ocasiones en que ese músculo se empieza a contraer, como les digo, puede llegar a contraerse tanto que se quiebran los huesos. ¿Ya? Muy bien. Clostridium botulinum. En este caso, el Clostridium botulinum es lo contrario. No produce la contracción del músculo, sino que más que todo lo deja flácido. O sea, es lo contrario a la toxina tetánica, ¿ya? La toxina botulínica. Y está la toxina botulínica. Esta toxina botulínica, por si acaso, la podemos encontrar en alimentos que estén contaminados con esta bacteria. Justamente, si es ambiental, puede estar en cualquier parte, ¿ya? Entonces, alimentos que estén contaminados, latas, conservas y demás, ahí podemos llegar a encontrar a esta toxina botulínica. Muy bien. El Perfringens, este es importante, el Perfringens, lo más importante, este Perfringens es el que me causa la famosa gangrena gaseosa. ¿Han visto cómo es la gangrena gaseosa? ¿Han visto la gangrena gaseosa alguna vez? No.
No. ¿No han visto que un pie diabético se empieza a necrosar, a hinchar? Eso es gangrena gaseosa. El tejido empieza a morir, a todo negro, y hay que cortar, pues, ¿no? Porque si eso se puede seguir expandiendo. Entonces, esa es la famosa gangrena gaseosa. Y por último, mi Clostridium difficile. Les puede preguntar tranquilamente qué es lo que produce este Clostridium difficile. Una colitis pseudomembranosa. ¿Ya? Eso es lo que produce mi Clostridium difficile, que generalmente se ve como o sea, en el intestino, en el interior del intestino, no hay acá, se ven como unos anillos en el interior. ¿Ya? Eso es una colitis pseudomembranosa. Eso, ¿ya? Eso en cuanto a la parte teórica. Después podemos hablar de lo treponema. Treponema causa, sabemos, la treponema pallidum principalmente, causa lo que es la sífilis, ¿no? ¿Saben de sífilis? Tenemos diferentes etapas. Sífilis primaria, que es la del chancro duro. Después la sífilis secundaria, que es la diseminada, produce petequias en palmas o pies también. Luego se encuentra en una fase de latencia, que desaparece, podemos decir, momentáneamente, pero está dañando órganos. Y la última fase es la terminal, cuando ya es una neurosífilis o está dañando totalmente el corazón, pero ya no hay nada que hacer. Ya son 3 etapas para la sífilis. Pero bueno, ¿alguna consulta hasta el momento para que empecemos con laboratorio? Todo quedó claro. Ya, muy bien. Entonces vamos a empezar con laboratorio. Empecemos con Haemophilus porque siempre pregunta Haemophilus. Esto es importante de Haemophilus. Sabemos que los Haemophilus son bacterias de crecimiento difícil porque necesitan más tiempo, porque necesitan nutrientes especiales, ¿no? Y necesitan una condición especial. En este caso, ¿cuáles son los nutrientes especiales que necesitan los Haemophilus? ¿Quién se acuerda? Factor 5 y el factor 10, ¿no? Estos son mis nutrientes especiales. El factor 5 es el NAT. ¿Y dónde está el NAT? Adentro de los eritrocitos, ya de los glóbulos rojos. Y el factor 10 es la amina. ¿Dónde está la amina? En toda la sangre, libre. Está en la sangre libre ahí, ¿ya? Circulando. Entonces, dos factores, factor 10 y factor 5. Factor 10 es la amina, factor 5 es el NAT que está dentro de los eritrocitos. Entonces, lo importante de acá es que para que nosotros podamos cultivar estas bacterias, ocupamos agar sangre y agar chocolate. Bueno, entonces lo de menos. Quiero las colonias, aquí las colonias. Las colonias que producen estos Haemophilus son colonias pequeñitas, fíjense, pequeñitas, bien pequeñitas, que se dice que tienen un aspecto de gotita de rocío. Cuando cae el rocío, esas pequeñas gotingas, así son las colonias de mis Haemophilus, ¿ya? Y nosotros justamente tenemos una prueba que no es confirmatoria, por si acaso, pero sí nos da un indicio de que pueda tratarse de alguna de estas especies. Ya es una prueba de tamizaje, podemos decir, para Haemophilus influenzae. ¿Cuál es esa prueba? Esta prueba de acá, la prueba de satelitismo. Les van a preguntar esta prueba. Es muy común que pregunte esta prueba, ¿ya? ¿En qué se basa esta prueba de satelitismo? Ustedes van a agarrar y van a sembrar la cepa sospechosa de Haemophilus y van a hacer estrías puros zigzag en todo el medio, ¿ya? En todo el medio puras estrías zigzag. Y luego van a tomar una cepa de Staphylococcus aureus y la sembramos en toda la mitad, todo el medio también. Una sola estría, ¿ya? ¿Se entiende? Estrías en zigzag del posible Haemophilus influenzae y luego una estría con Staphylococcus aureus en el medio. Y lo llevamos a incubar con microfilia, ¿ya? Al día siguiente yo me voy a dar cuenta. Si veo que ha crecido colonias alrededor de la estría de Staphylococcus,
Esto es satelitismo positivo. Yo sospecho de que se trata de Haemophilus influenzae. Tendría que confirmarlo. Esta no es una prueba confirmatoria, por si acaso. ¿Ya? Tendría que hacer mi requerimiento de factores para ver si se trata o no se trata de Haemophilus influenzae, pero es muy probablemente que sí se trate de Haemophilus influenzae. ¿Ya? Ahora yo les quiero preguntar, ¿por qué se me forman estas colonias pequeñitas? Ese es el fundamento de la prueba, por si acaso. ¿Por qué se me forman las colonias pequeñitas alrededor de la estría de estafilococo? ¿Nadie sabe? Por la hemólisis que causa el Staphylococcus aureus liberando los factores. ¿Liberando qué factor? El factor NAP. Ese es el fundamento. Nosotros sabemos que el agar sangre tiene sangre, pues, ¿no? Pues si no, no se llama agar sangre. Y en la sangre yo encuentro al factor 10, que es la hemina. Ese factor 10 está libre en todo el agar sangre. Pero el factor 5 no está libre porque el factor 5 está adentro de los eritrocitos. Y el agar sangre, ¿cómo tiene a los eritrocitos? Los tiene intactos. ¿No ve? Entonces, un Haemophilus influenzae, para que crezca, necesita tanto el factor 10 como el factor 5. Si yo siembro la muestra aquí en agar sangre y fuese un Haemophilus influenzae, no me crece. No crece porque le falta un factor, le falta el factor 5, que está adentro del eritrocito. Entonces, justamente esta prueba se basa en que nosotros ocupamos una cepa de Staphylococcus aureus que sabemos que son beta-hemolíticos, ¿ya? Y como este Staphylococcus aureus produce beta-hemólisis, alrededor de la estría se van a destruir los eritrocitos. Y entonces, alrededor de la estría va a existir los dos factores, pues, ¿no? El factor 10 como el factor 5. Y es por eso que crece mis colonias como satélites, colonias pequeñitas alrededor de esta estría, ¿ya? Eso pregunta y hasta les puede decir que esquematicen esa prueba. Luego tenemos esta pruebita de acá, de la prueba de los factores. Podemos ocupar un medio caldo o agar con BHI o triticasa soya. O incluso el muelle Hinton se puede aplicar tranquilamente, ¿ya? Lo que importa en esta prueba de especie es que nosotros tenemos diferentes discos con factores. Yo puedo tener el factor 5, el factor 10, e incluso podría tener un disco que tenga ambos factores, ¿ya? Algunos lo tienen, otros no. Algunos solamente ocupan el factor 5 y el factor 10. Es suficiente. Entonces, ¿cómo yo voy a darme cuenta de qué especie se trata? Porque si solamente crece en el factor 5, ya yo puedo sospechar tranquilamente de Haemophilus ducreyi, ¿no? Si yo veo que crece tanto el factor en el medio del factor 5 y el factor 10, sospecho de un influenzae o también de un hemolítico. Tendría que ver la hemólisis, si hay o no hay hemólisis, para diferenciar estos otros dos, ¿no? Si yo veo que solamente crece en el factor 10, puede ser un parainfluenzae o puede ser un parahemolítico. ¿Entienden? O sea, esta es mi prueba definitiva para que yo pueda diferenciar justamente estas especies que estamos viendo acá. Ya, fíjense, Haemophilus influenzae necesita ambos factores, el 10 y el 5, y crece en microaerofilia. No produce hemólisis. El Haemolyticus, lo mismo, solamente con la diferencia de que no necesita microaerofilia y produce hemólisis. ¿Ya? El parainfluenzae solamente crece en el 5. No puede ocupar microaerofilia como no, pero no produce hemólisis. Y el parahemolíticus, lo mismo, el 5, no produce hemólisis. No necesita microaerofilia y sí produce hemólisis.
¿ya? Esta tabla deben aprendérsela y que les va a preguntar así tal cual, le colocan así la tablita. Eso, vámonos a la ganderela. Ganderela, de la ganderela, más que todo le pregunta la importancia de los lactobacilos. Ustedes saben que los lactobacilos son parte de la microbiota de la mucosa vaginal. Se encargan de mantener un pH ácido en la cavidad vaginal, ¿ya? Porque justamente la glucosa la degrada y forma ácido láctico, y eso es lo que baja el pH de la cavidad vaginal. Ahora, ¿por qué es necesario que tenga un pH ácido la cavidad vaginal? Porque tenemos también otros microorganismos, ¿ya?, que puedan contaminar, o incluso aquellos que estén ahí mismo como microbiota, pero en pocas cantidades, que no deberían aumentar, ¿ya? Es el caso de la ganderela. La ganderela es parte de la microbiota, pero está en muy poca cantidad. Cuando hay un desequilibrio y empieza a crecer o desarrollarse esta ganderela, ahí me produce una patología que se llama vaginosis bacteriana, ¿ya? La famosa vaginosis bacteriana es una secreción media grisácea que tiene un olor fuerte a pescado y produce prurito, picazón, ¿ya? Entonces, la importancia de los lactobacillus es que controla el desarrollo de otros microorganismos que están también dentro de la cavidad vaginal, ¿ya? Justamente por el pH ácido que produce. ¿Cómo yo identifico estas bacterias con esto? Esta es la principal prueba, un examen directo donde nosotros veamos estas células. Esto de acá es una célula guía. Cuando ustedes vean esta célula epitelial que está llena de bacterias alrededor, esa es una célula guía, ¿ya? Vean esta célula está normal, no tiene nada, está bonita, está limpia. A comparación de estas otras células, están, podemos decir, sucias, llenas de bacterias alrededor, tachonadas, ¿ya? Adheridas las bacterias en su membrana, en su superficie. Eso era en examen directo, pero también lo vamos a ver más bonito en una tinción de Gram. Fíjense la diferencia entre esta bacteria, perdón, entre esta célula y esta otra célula. Esta célula tiene su citoplasma hermoso, bonito, y con muchos, bueno, tiene unos cuantos lactobacilos. Pero lo que importa es que la membrana está limpia su membrana, ¿ya? A comparación de esta otra, que yo veo que tiene muchos puntitos, algunos positivos, algunos negativos, pero tiene muchas bacterias adheridas. Esta es una célula guía, ¿ya? Con tan solamente ver la célula guía o célula clave, como quieran decirle, yo ya sé que esto es una vaginosis bacteriana. No necesitaría hacer más prácticamente. Yo veo esto y es vaginosis, ¿ya? Pero algunos hacen una prueba, podemos decir, complementaria, que es el test de amina. Se puede hacer en tubo, se puede hacer en portaobjeto, no importa. Lo que interesa es que ocupamos acá un hidróxido de potasio, perdón, pero bajito, al 10%, ¿ya? Hidróxido de potasio al 10%, lo enfrentamos con la secreción, con la muestra, la secreción vaginal, y si detectamos olor a pescado, es porque es el test de amina positiva. O sea, empieza a liberar aminas, ¿ya? Y eso es lo que produce el olor a pescado. ¿Consultas de esto? Doctor, disculpe, ¿será que lo puede colocar a la página donde salían los factores de Haemophilus? Por favor. ¿Los qué? Ya lo cerré. A ver, lo voy a volver a ver. El 4 dice. ¿Pero qué necesitan? ¿La tabla? También donde salían los factores La prueba de de requerimiento. la bacteria. Por eso la tabla, pues. A ver, Ya. analicémoslo sin ver.
Haemophilus influenzae, ¿qué necesita para crecer? Factor 10, factor 5. Eso. Factor 10, factor 5, microaerofilia, sí o sí, y no produce hemólisis. ¿No ve? No produce hemólisis. Aquí está, se lo voy a colocar. ¿Lo pueden ver? Aquí está. ¿Estoy compartiendo o no? Sí, se ve. Sí. Esta tabla, como les digo, deben aprendérsela. Aquí lo importante es mi influenzae, mi parainfluenzae, el hemolyticus, el parahemolyticus y el Ducrey. ¿Ya? Los demás no he visto que los coloquen, sinceramente. Generalmente son esos los que colocan en el examen. Y de esto lo importante es que entiendan cuáles son las bacterias, o sea, qué factores necesitan estas bacterias. Influenzae necesitan ambos factores. A Hemolyticus también. ¿Cuál es la diferencia entre ellos? Influenzae crece en microfilia, a Hemolyticus no. O sea, no necesita microfilia el Hemolyticus. ¿Ya? Si es que no me doy cuenta por eso, otra forma de darme cuenta es por la hemólisis. A Hemolyticus produce hemólisis. En cambio, Influenzae no produce hemólisis. Luego tenemos el parainfluenzae y el parahemolítico. Es lo mismo. ¿Qué vemos acá? Ambos no producen factor, no necesitan el factor 10, pero sí necesitan el factor 5. ¿Ya? El parainfluenzae puede llegar a ocupar la microfilia como la influenzae normal, pero no produce hemólisis. Y el parahemolyticus no necesita microfilia y sí produce hemólisis. ¿Ya? Y el Ducrey solamente crece en agar sangre. Ah, eso es importante. ¿En qué agar me crece el agar Ducrey? Yo les dije, en agar sangre, y ahora yo les pregunto a ustedes, a ver. ¿Ducrey puede crecer en agar chocolate también? Haemophilus ducreyi. ¿Crece en chocolate? Sí. ¿Y crece en sangre? Igual crece, pero se ve se observa pequeñas colonias. Sí, se observa poquitas colonias. Necesitamos darle mucho tiempo para que crezca bien. Pero lo importante es que nosotros entendamos por qué crece en agar sangre Ducrey y no crece el influenzae. Porque el Ducrey solo necesita el factor 10, la hemina. ¿No ve? Entonces, por eso es que me permite prácticamente el desarrollo en agar sangre, el Ducrey. Eso. ¿Alguna otra pregunta? A ver, yo les voy a hacer preguntas, ya vamos a terminar. De un modelo que me han pasado. Dice, vacío gran positivo esporulado que No se ve. causa... ¿Cómo? No, le estoy leyendo nomás, no lo puedo compartir. Bacilo gran positivo esporulado que causa intoxicación alimentaria. Yo les voy a dictar y ustedes me van a decir cuál es. ¿Ya? ¿Será Corynebacterium? ¿Hola? No, ¿Será Listeria? no, Tampoco. ¿Pausterella? No. ¿Brucela? sí, Sí. No. La Brucela no es un bacilo gran positivo. La Brucela es un cocobacilo o bacilo gran negativo, no es positivo. Entonces no es Brucela. Haemophilus influenzae, no, Bacillus cereus. sí, Ese.
¿no? Ese es un bacilo gram positivo que causa intoxicación alimentaria. Luego dice, agente causal de la difteria, Haemophilus ducreyi, No, No, lactobacilo, no, no, difteria, no, Sí. Corynebacterium, sí, Corynebacterium. Bacilo gram positivo esporulado que causa el anthrax, ¿cuál es? ¿Quién sabe? Bacillus anthracis. El Bacillus anthracis. Bacilo gram positivo que sobrevive a 4 grados centígrados y en pacientes adultos inmunodeprimidos causa meningoencefalitis o septicemia. Aquí está clarito, pero algo con lo que se pueden ayudar es que la listeria sobrevive a bajas temperaturas. Justamente, ahora me han dicho de que ustedes ya no hacen pruebas de laboratorio para listeria. Antes hacíamos, pero hacíamos justamente la tolerancia al frío para esta listeria. Lo sembramos en un medio zinc y lo colocábamos en la heladera. ¿Ya? Esa era una prueba para la listeria. Si crecía, pues porque es listeria, porque la listeria tiene esa capacidad de crecer en bajas temperaturas, 4 grados centígrados. ¿Ya? Por si acaso, entonces, si ustedes leen eso, eso es listeria. Es listeria. Y si acá les colocara que puede causar aborto espontáneo en mujeres gestantes, sigue siendo listeria. Llamados también probióticos. ¿Quiénes son probióticos? Creo que me olvidé decir eso. ¿Quiénes son probióticos de todas las bacterias que hemos visto? El lactobacilo. Los lactobacilos. Justamente cuando a una mujer le da una infección, a veces queda alterada la microbiota vaginal y después de ello vienen infecciones recurrentes. No es porque esté expuesta de nuevo a la gente, sino que simplemente su lactobacillus están alterados y tiene que consumir probióticos de lactobacillus para restaurar su microbiota. Infección que se adquiere por mordeduras de gatos, por ejemplo. ¿Cuál era esa? ¿Cuál dijimos que se adquiere por mordedura? ¿Quién era mordedura? ¿Será Brucela? No. ¿Será Francisela? No, La Pausterela. ¿Ya? Cocobacilo gram negativo causante de tos ferina, Seborrheiella pertussis. Chancro blando o chancroide. ¿Quién produce eso? Haemophilus ducreyi. ¿Ya? ¿Qué más tenemos acá? El agar que tiene mayor disponibilidad de factor 5 y 10, permitiendo el desarrollo de Haemophilus es. ¿Cuál es ese medio? Obviamente agar chocolate, ¿no? Chocolate tiene los dos factores. Si solamente tuviese el factor 10, ese sería el agar sangre. Pero el agar sangre no me permite a mí que se desarrolle la Haemophilus influenzae, porque esta influenzae necesita ambos factores. Entonces el chocolate tiene los dos. ¿Qué bacteria empleamos para la producción o liberación de factor 5 en el cultivo de Haemophilus influenzae? Staphylococcus aureus. Un Staphylococcus aureus. ¿Qué más me dice acá? Haemophilus influenzae es una bacteria gram negativa exigente que para su desarrollo necesita factor 5 y 10, no requiere microaerofilia del 5 al 10% de CO2 y produce hemólisis. ¿Falso o verdadero? Falso. Falso. ¿Quién sería ese? ¿Cuál bacteria sería si no es el influenzae? Eso, hemolítico.
A ver, ¿en qué porcentaje se utiliza el hidróxido de potasio para el test de amina? 10%. Indique la observación microscópica para el diagnóstico de Ganderella. Simplemente viendo las células guías o células clave. ¿Ya? Esto no lo hemos visto. Pruebas no invasivas que se emplean para el diagnóstico del Helicobacter pylori. Ustedes saben que para pylori tenemos las pruebas invasivas y también las no invasivas. ¿Ya? La no invasiva principalmente sería tranquilamente hacer un test, ya un test de antígeno en S, que esa es la prueba ideal. Es mucho mejor que detectar anticuerpos de pylori, por si acaso. El test de antígeno en S de pylori tiene mayor sensibilidad que el otro. Ya me indica si está aguda, activa la infección o no. Pero también podría ser un test de la ureasa. Claro que en la ureasa nosotros le damos una solución de urea al paciente y luego medimos la cantidad de marcador de urea que está marcado con un radioisótopo, ¿no? Y se detecta. Esa es la prueba de la ureasa. Pero lo que son endoscopías, lo que son biopsias, no, esos son totalmente invasivas. ¿Ya? Entonces, ¿cuál sería la respuesta acá? Una prueba de antígeno en S. Ese no es invasiva para nada. ¿Qué es una disbacteriosis? Simplemente la alteración de la microbiota intestinal. El principal predominio que debe tener la microbiota siempre deben ser los bacilos gram negativos. ¿Ya? Y luego van a estar mis bacilos gram positivos, luego van a estar mis cocos gram positivos, puedo tener levaduras, hay una variedad, pero siempre el que predomina son los bacilos gram negativos. Si es que yo tengo predominio de otra bacteria, un bacilo gram positivo, un coco gram positivo, una levadura u otra, eso es una disbacteriosis, ¿ya? Una alteración de esa microbiota. ¿Y qué causa esto generalmente? El consumo de antibióticos, generalmente por consumir antibióticos indiscriminadamente, ¿ya? Bueno, chicos, yo creo que es suficiente. ¿Hay alguna consulta? Para que nos vayamos y sigan estudiando, que sigan repasando, no se queden, nunca se conformen por si acaso con un resumen que alguien les da. Ustedes deben hacer su propia información, ¿no? Eso va a ser parte de su proceso de aprendizaje. Entonces, ustedes también hagan sus esquemas, quizás algo que no se haya dicho, lo anotan, le aumentan, ¿ya? ¿Hay alguna consulta? Ninguna. Bueno, muchas gracias, chicos. Nos vemos entonces. Que tengan buenas noches y les deseo éxitos en sus exámenes. Que les vaya muy bien. Nos vemos. Chao, chao. No, gracias.